Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. Bienvenidos al primer programa de Tierra de Monstruos 2024. Un programa en el que hay mucha presencia de películas estrenadas en el pasado Festival de Sitges y con el que inauguramos la segunda temporada del podcast. I'm sorry you have to be here. I know it's not your ideal Christmas. Plans change. These things can't be helped. We're gonna have fun, I promise. Christmas killers strike again. They pick a house with a nice couple in it, and then they slash them up. It's freaky enough around here as it is. You're not supposed to be down here. What are these? The books they don't want us to read. 5 años después de su debut con The Ranger, un slasher clásico aderezado con tintes punk rock y donde también colaboró con la actriz Chloe Levine, en su segundo largometraje la directora norteamericana Jane Wexler se pasa a las invasiones domésticas con elementos sobrenaturales, en una película que lleva por título El juego del sacrificio. Un thriller de terror ambientado en la década de los 70 y sobre el que se cierne la sombra de los cultos satánicos a lo familia Manson y cierto horror gótico modernizado. We have to get out of here. They're gonna kill us if we don't. It's gonna be the best Christmas of your lives. We need to hide. Come out. Black veil girls, look out for each other. Don't let it out! You're murdering people because of some fairy tale you found in some book? We're just getting started. Give me the knife! Get out of here, you murderers! I am the vessel! So cold. Where are you headed? Home for the holidays. Estrenado en nuestro país en el marco del pasado Festival de Sitges, pero fuera de concurso, El juego del sacrificio se sitúa en los días previos a la Navidad en un desierto internado femenino en el que después de que el resto de estudiantes y profesores hayan regresado a sus casas por vacaciones, únicamente han quedado 2 alumnas, acompañadas de una profesora y su prometido. Resignadas a pasar una comida de Navidad poco familiar, pronto tendrán que luchar por sus vidas cuando un grupo de maníacos asesinos llegan al colegio con siniestras intenciones. Hello, ma'am. Do you mind if we come in? There's something special about this place. It smells good in here. Christmas dinner? You did such a lovely job. Let me tell you a story. It's not prayers that get God's attention. Oh, no. It's sacrifice. Muy alejada del tono de su anterior película, El juego del sacrificio rinde un peculiar tributo al terror setentero y a sus conceptos más significativos, como los cultos asesinos, los psicópatas dementes o las posesiones infernales. Y es por ello que se ve ligeramente borronada por sobados convencionalismos de los años 70, como la moda oscura y siniestra o la sombra psicológica de la guerra de Vietnam. Todos estos convencionalismos podemos apreciarlos en las referencias más evidentes en las que se inspiró la directora para coescribir la historia del juego del sacrificio. Y que en su primera mitad a mí me recordó a clásicos como La última casa a la izquierda de Wes Craven o Navidades negras de Bob Clark. Para después mostrar algo más cercano a la profecía de Richard Donner, cuando la directora retuerce la trama en la parte final de la película. Pero vayamos por partes. En un principio me pareció una excelente idea que Jane Wexler se concentrase en establecer adecuadamente los estereotipos de sus personajes, tanto los que se quedan en el colegio y que van a servir de víctimas, como el grupo de lunáticos satanistas encabezados por Mena Massoud y Olivia Scott Welch, quienes concatenan una serie de truculentos asesinatos rituales y por azar terminan en el solitario internado. Queda muy claro quiénes son cada uno y cuál va a ser su papel en la trama. No se rompe ninguna regla preestablecida y todo ello ayuda a que el espectador se posicione rápidamente a favor de en contra de cada personaje. En este sentido, y como resultado de todas las influencias mencionadas, y alguna que otra más moderna como Érase una vez en América de Quentin Tarantino,
La película se centra en ofrecer momentos visualmente cautivadores y ciertamente memorables, como esa llegada del cuarteto de dementes al internado subiendo lentamente por el nevado camino de entrada. Pero sobre todo me impactó la brutal secuencia de triple homicidio que introduce la película. Una escena situada en el interior de una vivienda que toma un enfoque inusual al ser filmada desde el exterior, subvirtiéndola en un espeluznante juego voyerista. Un poderoso comienzo que se convierte de manera involuntaria en una promesa de que el juego del sacrificio guarda en su manga una buena cantidad de ases para asegurarnos unos cuantos momentos aterradores. Lo malo es que el potencial del comienzo nunca llega a aprovecharse y al final todo termina siendo una gran desilusión. Sobre todo porque una vez que se revela el giro argumental, la película abandona el tono de explotación sobre cultos asesinos que inicialmente me atrajo y despertó mi interés y lo sustituye por un giro sorpresa absurdo y excesivamente artificial. Algo así como si esperásemos echar un buen trago de vodka y en su lugar resultase ser agua del grifo. Me explico. Desde el principio, la película es una buena historia de asesinos dementes, que invaden un colegio desierto y atormentan a quienes se encuentran en su interior. Las muertes, la tortura, incluso las notas navideñas, todo se encuentra en perfecto equilibrio. Y entonces llegamos a un punto en la trama en el que surge la pregunta ¿y ahora qué? Esta es la parte del giro inesperado. Un giro en el que Wexler podría haber continuado los acontecimientos con un simple encogimiento de hombros y responder ¿qué más da? Lo cual hubiera sido algo muy aterrador porque hubiese significado, de alguna manera, banalizar toda la violencia que hemos presenciado hasta el momento. Y la hubiese negado toda justificación, como si se la achacase a la crueldad humana. Sin embargo, opta por una vuelta de tuerca absurda y desmesurada, desperdiciando así el potencial de ese momento pivotante, como si la directora nos mostrase lo que podría haber sido genuinamente impactante y en su lugar lo hiciera ridículo. A partir de este momento, el juego del sacrificio cae en picado. A la errónea decisión narrativa que toma la directora se le suman más problemas añadidos. Con el cambio de tono, la gélida fotografía casi documental que hasta el momento había sustentado el tono de cine explotación a la perfección ya no funciona. La supuesta amenaza sobrenatural resulta insulsa y poco convincente, sobre todo debido a la sobreactuación casi caricaturesca de las actrices más jóvenes, las cuales hacen absolutamente imposible que nos enganchemos a lo que estamos viendo. Lo cual, para una película en la que todo es apostado a un giro en la mitad del metraje, resulta un bajonazo en toda regla. En definitiva, el juego del sacrificio me parece un thriller del tipo Home Invasion que sigue una fórmula relativamente convencional y que se ubica en una región intermedia entre lo atractivo y lo monótono. Por desgracia, con todo el potencial inicial que demostró en la primera mitad y con algunas escenas gores dignas de mención, la película de Jane Wexler terminó siendo lastrada por interpretaciones sobreactuadas y un desenlace defectuoso, que contribuyeron a que al final no estuviese a la altura de lo que me esperaba. En este segmento del programa, vamos a hablar de una película que se engloba dentro del género de vampiros, pero de un vampirismo muy especial, alejado del concepto tradicional impuesto por el canon más clásico. Tradicionalmente, la figura del vampiro solía representarse con el arquetipo de un no muerto que veía la sangre de sus víctimas, un ser de aspecto seductor, ávido de sangre y altas dosis de erotismo como metáfora de la rebelión contra el puritanismo religioso y la represión sexual. Llegados a la década de los 70, y con la aparición del realismo en el género, se dio paso a nuevas interpretaciones. De este modo, entre deconstrucciones y reinvenciones, el vampirismo se alejó de las convenciones sobrenaturales, explorando narrativas más naturalistas y distanciándose de la tradicional representación del vampiro en el cine. Reconocido con el premio Máquina del Temps en la reciente edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, Brad Anderson explora la vertiente más naturalista del vampirismo en su última película, que en España lleva por título Blood de Brad Anderson. Un drama terrorífico que entrelaza con acierto temas como las cargas emocionales de la maternidad, las repercusiones de una enfermedad incurable y, por supuesto, el vampirismo. Mi hijo está muy enfermo. Se le ha metido algo dentro. No te acerques. ¡No! ¡Suéltalo! Llévenle a la otra sala. Puedes ocuparte de ella. Dios. ¿Se va a morir? Hay que ponerle otra. No sé qué le pasa. Blood de Brad Anderson se inicia como un drama familiar centrado en Jess, interpretada por Michelle Monaghan, una joven enfermera con problemas de adicción que se enfrenta a un doloroso proceso de divorcio y una disputa por la custodia de sus hijos, y que en un intento de comenzar de nuevo, se muda con sus hijos a la apartada granja familiar, donde sin embargo un grave accidente lleva al hijo menor al hospital después de que su perro se infecte con un misterioso virus y le ataque violentamente. A partir de este momento,
Jess se verá obligada a tomar decisiones cada vez más extremas para salvar la vida de su hijo y evitar que su ex marido, el actor Skid Ulrich, obtenga la custodia definitiva. Owen, ¿pero qué haces? Las constantes han mejorado. La recuperación ha sido espectacular. Quiero más. No. Mamá, la necesito. ¿Cómo ves a tu madre últimamente? Brad Anderson es un veterano del cine de terror, que basa su idea del horror en la parte emocional del miedo humano, pero sin descuidar la acción y los sustos. Partiendo de un guión original de Will Holney, Blood de Brad Anderson rompe con la tradición vampírica y propone la idea de un bebedor de sangre infantil que vive en un entorno bucólicamente rural y protegido en todo momento por una madre coraje que hará todo lo humanamente imaginable por su hijo, aunque en el fondo sepa que al final todos sus esfuerzos resultarán inútiles. Existen varias lecturas posibles para una película como Blood de Brad Anderson. Situada entre el drama familiar y el suspense de terror que no cuenta una historia de vampirismo entendida en términos usuales, Anderson vincula el vampirismo a una enfermedad de transmisión por animales, eliminando cualquier posibilidad de elementos fantásticos o metafísicos. Esto permite que un personaje como Jess, siendo una enfermera acostumbrada a tratar con pacientes y enfermedades, no tenga dudas a la hora de robar plasma o de alimentar a su hijo con su propia sangre, en la esperanza de mejorar su condición, a pesar de que lo más sensato hubiera sido mantenerlo bajo observación médica. ¿Qué me está pasando? Me siento diferente. ¿Es como una enfermedad? No lo sé. Solo sé que es con lo único que mejora. ¡Por favor, no! Investigamos un caso de desaparición. Mamá está cada vez peor. Quiero más. Hay algo malo en ese árbol, mamá. Quiero más. Se ha metido en Owen y lo está cambiando. Quiero más. ¡Owen! ¡Mamá, tenemos que ayudarlo! Quiero más. ¿Tienes hambre? Aunque bien encaminada, la trama de Blood de Brad Anderson sigue un curso predecible, diseñado principalmente para avanzar la historia y poco más. Lo malo es que se ve desafortunadamente socavada por el fracaso del director a la hora de afrontar y resolver su propia racionalización del mito vampírico. Anderson presenta al niño vampiro como un antipático monstruo en ciernes, incapaz de contenerse ante la imperiosa necesidad de alimentarse, pero que sorprendentemente se comporta de manera relativamente normal después de haberse alimentado. Y por desgracia, a mi entender, estas dos caracterizaciones tienden a excluirse mutuamente, generando una cierta incongruencia en la narrativa. Como ocurriera con el remake norteamericano de Déjame entrar y más aún con su adaptación a la pequeña pantalla emitida por el canal Showtime, el gancho inocencia-horror del niño vampiro funciona a intervalos y en realidad no infunde demasiado miedo. Creo que está poco desarrollado y no resulta del todo demasiado satisfactorio. Para mí, la fortaleza real de Blood de Brad Anderson reside en su otro tema principal, la protección que una madre brinda a sus hijos en un momento de vulnerabilidad y cómo esto se convierte en una tarea emocionalmente exigente. Michelle Monaghan, quien rara vez vacila al interpretar los momentos más intensos de la historia, se destaca como el verdadero valor añadido de la película. En resumidas cuentas, Blood de Brad Anderson busca ser un drama de terror que plantea al espectador situaciones imposibles del tipo ¿hasta dónde llegarías tú? Y todo ello disfrazado de película de vampiros. A mi entender, sin embargo, no logra cautivar en ninguno de estos aspectos. El retrato de la familia disfuncional de Jess resulta demasiado estereotipado, y sus decisiones cada vez son más inverosímiles. Y exceptuando una escena en la que Anderson no se atreve a ir demasiado lejos, y que sin caer en muchos spoilers tiene que ver con el niño vampiro y un bebé, la película carece de la tensión necesaria para destacar dentro del género. Con todo, no resulta desdeñable por completo, y ofrece una experiencia cuanto menos interesante, aunque solo sea por ver a la Monaghan haciendo un papel muy completo. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat. Siguiendo con la tradición de las producciones de terror ambientadas en la Navidad y estrenadas en diciembre, en este tercer segmento del programa vamos a hablar de una curiosa comedia que se atreve a homenajear el icónico clásico de Frank Capra titulado Qué bello es vivir. Angel Fans, aquí os traigo la Navidad.
Vaya, los Carraders al completo. Henry Waters, el príncipe de Angel Falls. Hola, Buck. ¿Te acuerdas de mí? Jimmy Carraders. Hola, TikTok. Bueno, no se acuerda. Estáis genial. Esto es perfecto. Partiendo de la premisa original de Capra, en la que un hombre al borde del suicidio recupera la alegría de vivir cuando un ángel le muestra cómo sería la vida de su pueblo si él nunca hubiese existido, el director Tyler McIntyre y el guionista Michael Kennedy reimaginan la historia de Capra en clave de horror. Qué bello es morir narra la historia de Winnie, una joven que tras enfrentarse a un psicópata enmascarado en Nochebuena y terminar con su vida, llega a desear nunca haber nacido por culpa de las consecuencias. A partir de este momento, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra de repente en una realidad alterna donde el asesino sigue vivo y nadie parece conocerla, obligada a detener nuevamente al asesino para regresar a su propia realidad. El señor Waters. La última Navidad aún me persigue. Mi mejor amiga fue asesinada. Winnie, ya es hora de olvidarlo. ¿En serio? No le importo a nadie. Todo el mundo estaría mucho mejor si yo no hubiese nacido. La mayor debilidad de la película de Tyler McIntyre radica en que apenas logra mantenerse a flote con su reinterpretación de la premisa del clásico navideño de los años 40. A pesar de su esfuerzo por profundizar más allá del ingenioso título, termina siendo poco convincente, llenando los acontecimientos con temas e ideas forzadas. Pienso que es cierto que tiene algo de potencial, con la dinámica de la protagonista cambiada radicalmente tras el impactante prólogo, y encontrando como único aliado a la excluida del instituto, después de que un maravilloso McGuffin la transporte a su nueva realidad. Sin embargo, en última instancia me parece que es un esfuerzo fallido, y que la historia resulta más tediosa que entretenida. Dije que todo el mundo estaría mejor si yo no hubiese nacido. Y se me concedió el deseo. El ángel ataca cada semana. ¿Cómo puede ser? ¿La conozco? Soy Winnie, lo sabes de sobra. De acuerdo. ¿Es ella? Hola, soy Henry Waters. Estás a salvo, no te hará nada. No hay nadie en este pueblo que me conozca. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Papá. ¿Es una broma? Como tú no existías, continúo asesinando gente. Y disfruta matando. El guión de Michael Kennedy sigue la estela de películas como Feliz Día de tu Muerte y Este cuerpo me sienta de muerte, para fusionar con el slasher y la comedia algunos conceptos morales como el poder del miedo y el impacto que genera una relación inesperada. Sin embargo, en ambas películas, la figura del asesino psicópata adquiere una relevancia terrorífica que McIntyre no logra imprimir a su asesino. La idea de un individuo armado con un cuchillo y vestido como un ángel de árbol de Navidad resulta poco impactante en términos de generar miedo al espectador. Además, el misterio de la identidad del asesino se resuelve apenas unos minutos después de que comienza la película, lo cual obstaculiza la construcción de un elemento fundamental en todo film de terror como es el suspense. Del mismo modo, las interpretaciones de su reparto me parecieron sobreactuadas y poco convincentes. Para empezar, el formato requiere una protagonista tipo Final Girl, que Winnie, interpretada por Jane Willop, no consigue encarnar de una manera interesante. Me pareció más una cursi adolescente que recurre al cliché de ojalá nunca hubiera nacido, en vez de una esforzada heroína que llega a enfrentarse hasta en 2 ocasiones con un psicópata asesino. Por otro lado, creo que la interpretación de Jackie McLeod, de la otra protagonista, no logra trascender más allá de ser una caricatura exagerada de la juventud queer contemporánea, lo cual solo nos deja a Justin Long para rescatar al reparto, un actor que se ha especializado en papeles de villano en el género de terror con películas como House of Darkness o Barbarian, pero que en esta ocasión parece más autoparódico que nunca. El asesino ha vuelto a matar. Todo el pueblo le pertenece. Hay que detenerlo. Deseo recuperar mi vida. Bien. ¿Feliz Navidad? Por favor. Puede que inicialmente Qué bello es morir parta de un concepto ingenioso, pero lo cierto es que la dirección superficial de McIntyre no logra elevarla por encima de la mediocridad generalizada. El tono de romance queer para la generación Z no encaja del todo, y la película resulta extremadamente desigual en cuanto a sus dosis de sangre y comedia. Faltan risas y los sustos son poco memorables. Por otra parte, me resultó curioso observar que, a diferencia del film original, donde James Stewart descubre la desoladora realidad de la vida sin su existencia en la parte final de la película, en Qué bello es morir, lo más destacado se concentra en los primeros minutos, incluso antes de que aparezca el título, que es cuando el tono de slasher alcanza su punto más emocionante antes de ir perdiendo intensidad poco a poco. Es interesante recordar que la película de Capra fue un fracaso de taquilla,
ganando popularidad solo gracias a sus repetidas emisiones televisivas durante las fiestas navideñas, convirtiéndose eventualmente en el clásico atemporal que soy. Quizás Que Bello es Morir aspira a alcanzar un éxito similar, pero desafortunadamente, a pesar de sus honrosos intentos de fusionar el slasher con la comedia de terror navideña, la película de Tyler McIntyre no logra funcionar como se esperaba. Y así, llegamos al último segmento del programa, con otra película ambientada en la Navidad, pero algo más exótica, puesto que se trata de una coproducción noruego-finlandesa. Tras el éxito de algunas producciones noruegas de terror, ambientadas en la época navideña como Rare Export, Un cuento gamberro de Navidad, y los slashers Christmas Cruelty y Navidad Sangrienta, ambas con sendos asesinos psicópatas disfrazados de Papá Noel, el director noruego Magnus Martens presentó en Sitges una comedia de terror que bien podría ser considerada como una reimaginación del clásico Gremlins de Joe Dante, y que de alguna manera a mí también me recordó a la irlandesa Unwelcome, de la que ya hablamos en el podcast. Dado que ambas pertenecen a ese subgénero del horror que se centra en pequeños seres fantásticos como duendes, gnomos o hadas, que reaccionan violentamente ante quienes perturban sus viejas costumbres. ¿Qué os parece? Bienvenidos a Noruega. ¿Americanos? Sí. Hola, ¿qué tal? Todavía no me creo que hayamos heredado este sitio. ¿Está en medio de la nada? ¡Hay algo en el granero! La trama de Hay algo en el granero gira en torno a una familia californiana que hereda una vieja granja en las remotas montañas de Noruega y decide mudarse al lugar para convertirla en un idílico hotel rural. Sin embargo, lo que no saben es que en el granero reside una criatura enraizada en el folclore local con la que tendrán que convivir tras su llegada, y que les presenta una serie de reglas que tienen que seguir para que todo vaya como la seda. Y claro, todo se complica cuando inevitablemente incumplen las reglas de convivencia, desatando a partir de ese momento una violenta lucha por la supervivencia en la que solo uno podrá salir victorioso. ¿Qué habrá pasado, agente? Puede que los críos. Podríamos llamarlos gnomos de granero. ¿Y son de verdad? Sí. En primer lugar, los gnomos de granero odian que haya cambios en las granjas. Qué buena pinta. En segundo lugar, no les gustan las luces brillantes y artificiales. ¿Qué os parece? Y odian los ruidos fuertes. ¿Eh? Se activa con el movimiento. ¡No! Esto pinta muy mal. Estás en Noruega, ¿vale? Aquí nunca pasa nada mal. Con la pretensión de aunar la comedia navideña familiar con toques de terror y el género de invasiones del hogar, Magnus Martens se apoya sobre todo en los recursos cómicos de su reparto, encabezado por Martin Starr y la actriz nepalí Amrita Acharya, como esa pareja de esforzados padres que defienden a sus hijos de lo que básicamente es un gnomo de jardín con muy mal genio, a quien en la película definen como un nisse, algo así como un pariente nórdico de los pequeños duendecillos irlandeses que hacen la vida imposible a los humanos. Lo malo es que el guion de Alexander Kirkwood Brown no desarrolla mucho los personajes, más allá de los habituales estereotipos, por lo que todo me resultó muy plano y superficial. Las interacciones de esa típica familia californiana, y sobre todo el cliché amor-odio materno-filial entre la madre y la hija, me resultaron enormemente predecibles, como si fueran un mero relleno en espera de que aparezca la parte más sangrienta de la trama, una vez que se rompen las 3 reglas básicas. Además, el tono irregular y el ritmo desequilibrado que Magnus Martin imprime a la película tampoco me ayudó a tomarla demasiado en serio. ¡El coche no arranca! ¿Se puede saber qué pasa? Nos han atacado. ¿Dónde tiene el arma? No llevo armas. ¿Qué? Esto no es Detroit, Bill. ¿Qué habéis hecho para que estén tan enfadados? Incumplir todas las reglas. Personalmente, el nivel del humor de la primera mitad me resultó poco conseguido, y no me entretuvo demasiado, aunque tengo que reconocer que cuando llega la segunda mitad y todo se sale de madre, me gustó un poco más. Es entonces cuando Magnus Martens lleva la película hacia una típica historia de invasión del hogar, que a mi parecer habría resultado mucho más interesante si hubiese tenido una mayor dosis de sangre y menos comedia familiar. A pesar de todo, Hay algo en el granero tiene algunas escenas alegremente sangrientas que merecen mención. Sin embargo, todo ello está muy alejado de cualquier cosa medianamente aterradora. Al final, me pareció una película mediocre, de esas que probablemente no recuerdo a final de semana, y que parece carecer de claridad a la hora de definir su audiencia objetivo. Como comedia familiar, no logra alcanzar ni mucho menos el nivel de Gremlins,
Y como película de terror tampoco se adentra mucho en los sustos ni en la violencia de alguna de sus escenas. En un momento dado, uno de los protagonistas dice: esto es Noruega y aquí nunca pasa nada malo, lo cual me sirve para definir Hay algo en el granero, donde tampoco sucede nada realmente destacable. Y hasta aquí llegó este programa número 13 de Tierra de Monstruos. Un programa muy especial porque es el primero de la segunda temporada, y con el que quiero agradeceros a todos los que nos escucháis, porque nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Y para no aburriros mucho más, que seguro que tenéis un montón de cosas mejores que hacer que escuchar mi humilde opinión sobre cine de terror, solo me queda recordaros que sigáis apoyándonos con vuestros likes y vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Y por supuesto, que sigáis viendo mucho cine de terror y seáis muy felices. Yo os espero a todos en el siguiente programa. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat.